una vez más esta mañana compartiendo la parte de hematología 2 con ustedes. Vamos a tocar temas un poquito menos frecuentes, ¿no? Pero que también son importantes conocerlos porque esos van a marcar la diferencia entre lo que ustedes conocen y lo que todo el mundo conoce. Empecemos por la anemia aplásica. Cuando hablamos de anemia aplásica, ¿a qué nos referimos? A eso que está ahí, es la falla de las 3 líneas celulares para producir células sanguíneas. Y esto puede resultar en anemia, trombocitopenia y leucopenia. O sea, las 3 series pueden estar disminuidas, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de anemia aplásica. Y se caracteriza por lo que ven aquí, una pancitopenia, o sea, una disminución de todas las células sanguíneas, con una marcada hipocelularidad en médula ósea. O sea, si nos habla de una marcada hipocelularidad en médula ósea roja, significa que necesitamos un aspirado de médula ósea, ¿no? Para poder ver la celularidad ahí y diagnosticar una anemia plástica. Aquí tienen ustedes 2 fotografías. La primera es de la izquierda, es una médula ósea normal. Así es como se ve una médula ósea normal, ¿no? O sea, yo no soy patólogo, pero aquí está lleno de células, ¿no? Por todos lados, y los redondos grandes son es tejido adiposo. Entonces las células están aquí distribuidas en color rosado y violeta. En la anemia aplástica sucede esto: la médula ósea está llena de tejido graso y una marcada hipocelularidad, muy pocas células precursoras. Eso es la anemia plástica, pero tiene que descartarse otras causas de anemia plástica para hablar puramente de que el paciente tiene este cuadro, ¿no? Aquí hay algunas causas de anemia plástica, son las causas principales de anemia plástica, ¿no? y estados relacionados. Dice, por ejemplo, aquí ponen anemia plástica autoinmune, en la cual nuestra propia inmunidad destruye a los precursores de células sanguíneas. Puede ser adquirido o inducido por fármacos o por infecciones. Por ejemplo, cita 2 infecciones, hepatitis y Epstein-Barr. Como segundo punto está la falla, también mediada autoinmune, de una sola línea, ¿no? Por ejemplo, agranulocitosis, aplasia pura de células rojas. En tercer lugar puede estar la toxicidad directa a la médula ósea. Por ejemplo, en la radiación, pacientes que son irradiados por cualquier otro tipo de cáncer pueden desarrollar pancitopenia o por lo menos disminución de alguna de las series, ¿no? De las series hematológicas, por algunos químicos y algunos fármacos, sobre todo los fármacos usados en quimioterapia contra el cáncer. Y hay otros estados aplásicos, como por ejemplo el embarazo, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que también vimos en la clase anterior, también puede producir anemia plástica, y otros síndromes de falla, ¿no? de la médula ósea inherentes, ya, o sea, de nacimiento, congénitos. Pero la causa más común es la que se denomina idiopática, o sea, es en la cual no se encuentra ninguna causa que la esté produciendo. Esta palabra idiopática nosotros usamos para decir que por lo menos ahora no se sabe de qué se trata, ¿no? De repente en un futuro se irá descubriendo las posibles causas cuando se vaya avanzando en los estudios de esa enfermedad, pero por el momento la forma más común es la idiopática. También las crisis aplásicas se pueden asociar a una infección de un tipo de virus, que es el parvovirus B19. Esto es pregunta frecuente en los exámenes, ¿no? Cuando nos pregunten sobre crisis aplásicas o anemia aplásica producida por un virus, el virus más frecuente es el parvovirus B19. Y también hay un grupo de fármacos que pueden producir aplasia de la médula ósea. Como les dije hace un rato, entre los más frecuentes están todo el tipo de quimioterapia de cáncer, sobre todo agentes alquilantes, ¿no? El cloranfenicol, que se usa menos hoy en día. Cuando yo era niño se usaba más cloranfenicol. Pero los casos descritos de anemia plástica por cloranfenicol han sido más relacionados a pacientes de otro tipo de etnias, ¿no? De pacientes europeos, arios o caucásicos. La colchicina también puede estar asociada a anemia plástica, puede producir aplasia, y dentro de los químicos el más citado en todos los libros es el benceno.
Así que eso de acá sí puede ser preguntas de exámenes, por ejemplo, sobre el parvovirus B19 y sobre el benceno, ¿no? Que son, digamos, los mejores estudiados dentro de anemia plástica. ¿Y cómo se presenta? ¿Cuál es la clínica de esta anemia plástica? La forma más común es sangrado debido a trombocitopenia, ¿no? Eso es común. Pueden ser pacientes que ya se conoce que tienen anemia plástica y que van desarrollando trombocitopenia cada vez más severa y pues aparecen en el hospital por emergencia con sangrados de encías, epistaxis, hemorragias digestivas, ¿no? Etcétera. O puede ser la forma de debut de un paciente con anemia plástica. No tenía el conocimiento de que sufría de esta enfermedad y de pronto llega al hospital con hemorragias, ¿no? Incontrolables. Se le saca un hemograma y se puede ver la disminución de las 3 series, o por lo menos de una de ellas, ¿no? Pero la forma más común es sangrado por trombocitopenia. Y como dice aquí, se pueden presentar citopenias combinadas y la clínica de estas, por ejemplo, si hay leucopenia, el paciente va a estar sufriendo probablemente infecciones a repetición, ¿no? Sobre todo neumonías, infecciones urinarias a repetición. Y si tiene el paciente anemia, pues el signo más característico de la anemia es la fatiga, el cansancio, ¿no? de larga data. Si hay leucopenia, como les dije, infecciones a repetición es la clínica. Vamos por la primera pregunta. Paciente de 28 años, joven, sin antecedentes de haber recibido quimioterapia ni radioterapia. En la pregunta remarcan esto porque, como hemos visto en láminas anteriores, quimioterapia y radioterapia es una causa frecuente, ¿no? de anemia plástica. Viene este paciente con leucopenia de 1300 leucocitos por mililitro, es una leucopenia bien marcada. Trombocitopenia de 25.000 también. Recordemos que los valores normales de plaquetas son más de 150.000, ¿no? Y anemia de 7 gramos por decilitro, también tiene una anemia ya prácticamente severa. Sin blastos en sangre periférica. Esto de aquí nos está diciendo que el paciente no está teniendo ahorita por lo menos una reacción o una leucemia, ¿no? Y con aspirado de médula ósea muy hipocelular. Esa es la marca de la anemia plástica. La médula ósea muy hipocelular o hipocelular, como habíamos visto en las fotografías. Bueno, tenemos un paciente así, nos preguntan, señale qué prueba de confirmación está indicada y cuál es el diagnóstico más probable. ¿Cuál es la prueba que tenemos que pedir? Un aspirado de médula ósea, ¿no? Y el diagnóstico más probable es una anemia plástica, ¿no? Una aplasia medular. Entonces, bueno, bien, vamos a ver prueba, biopsia médula ósea, diagnóstico aplasia medular. ¿Dicen? B, prueba de estudio citoquímico, diagnóstico leucemia aguda, se aleja de leucemia, ¿no? C, prueba test de Ham, ¿no? Diagnóstico aplasia medular, nada. Prueba, estudio citogénico, linfoma, nada. Y estudio HLA, ¿cuál es la respuesta? Claramente la letra A, ¿no? Con las láminas que vimos anteriormente, es un paciente típico. Así les pueden preguntar, si les preguntan sobre anemia plástica, más o menos es la forma como lo van a plantear, ¿no? Tienen que recordar eso, citopenias, aspirado de médula ósea muy hipocelular, y pueden o no darle un antecedente. Aquí fácilmente les pudieron poner el paciente ha recibido recientemente quimioterapia y puede seguir siendo una anemia plástica, ¿no? 2. Interprete el siguiente hemograma que pertenece a un niño de 6 años que llega al hospital con fiebre y aftas orales. Miren, hemoglobina de 14, está normal. Leucocitos disminuidos, ¿no? Lo normal es de 4.000 a 10.000. Está en 2.800. Aquí es por 10 a la 9. Segmentados 13%, linfocitos 82, monocitos 5%. Y plaquetas 210.000 que está normal. Miren, aquí hay una leucopenia, ¿no? Cuando hay una leucopenia hay que confirmar de qué tipo de glóbulo blanco se trata, ¿no? El que está disminuido. Los segmentados tienen 13%. Si nosotros sacamos el 13% de estos 2.800, nos da menos de 1.500, ¿no? Cuando tenemos menos de 1.500 neutrófilos, o sea, segmentados, estamos hablando de neutropenia. ¿No? Si ustedes sacan el 13% de 2.800, sale mucho menos de 1.500. Entonces, el diagnóstico aquí no puede ser una anemia plástica porque tenemos la hemoglobina normal,
¿no? Las plaquetas normales. Entonces, ¿qué tiene este niño? Simplemente una neutropenia, ¿no? Ahora, ¿por qué la neutropenia? Posteriormente se buscará, ¿no? Pero por lo menos con lo que nos dan aquí tenemos solo una neutropenia, no tiene anemia. El primero dice tiene una linfocitosis que es probablemente vírica. Aquí los linfocitos están en 82%. En cuanto al porcentaje están incrementados, pero si nosotros sacamos el 82% de estos 3000, no nos va a dar más de... no sobrepasan ni los 2000, perdón, ni los 2500. No hay linfocitosis, los linfocitos están normales. Lo que pasa es que han disminuido bastante los segmentados. Muy bien, entonces tiene una neutropenia. Bueno, ¿y cómo nos aproximamos al diagnóstico de la anemia plástica? Lo primero que se observa, como dijimos hace un rato, es la pancitopenia en el hemograma, como en el caso del paciente de la pregunta número 1. Cuando se hace aspirado de médula ósea se confirma el diagnóstico, pero hay que tener en cuenta de que no debe haber otras causas que lo expliquen. Muchas veces los hematólogos no hacen el aspirado de médula ósea cuando hay una causa evidente. Por ejemplo, un paciente que ha recibido recientemente quimioterapia y llega con pancitopenia, no es necesario que se haga aspirado de médula ósea para hacer el diagnóstico, ¿no? Ya está bastante relacionado a lo que ha recibido y se hace el diagnóstico de anemia plástica, se le puede transfundir lo que necesite, etcétera. Cuando no hay una causa clara que lo explique, el aspirado de médula ósea va a confirmar este diagnóstico. Muy bien. En la médula ósea roja, el informe va a decir que la médula está vacía. Así más o menos nos van a informar, o así les pueden preguntar. Médula ósea vacía, o sea, hipocelular, muy hipocelular. Y esto tiene que darse en ausencia de metástasis de algún tipo a la médula ósea o de fibrosis de la misma. Si encuentran fibrosis, ya estamos hablando de mielofibrosis, ¿no? Estamos descartando anemia plástica. Entonces, la médula ósea vacía y ausencia de otras enfermedades en la médula ósea roja. Pregunta: ¿qué exploración no es útil para el diagnóstico de aplasia medular? ¿Cuál no es útil? ¿El hemograma es útil? Claro que sí, ¿no? Nos permite ver la pancitopenia. El medulograma, o sea, aspirado de médula, es el que nos permite confirmar si es útil. La biopsia ósea, o sea, biopsia de hueso de cresta ilíaca, por ejemplo, también es importante porque nos permite ver la forma de la médula ósea, la forma del hueso y la forma de las trabéculas, ¿no? El test de Coombs directo, ¿qué es? Es un test en el cual se están buscando anticuerpos, ¿no?, contra glóbulos rojos. Entonces esto de aquí más se usa en anemias hemolíticas autoinmunes, no tanto en aplasia medular. Y los reticulocitos nos permiten explorar anemia plástica. Sí, ¿verdad? Porque como dijimos antes, los reticulocitos, cuando uno tiene anemia, lo normal es que los reticulocitos aumenten, ¿no?, como respuesta de la médula ósea a tratar de incrementar esos glóbulos rojos. Pero si encontramos reticulocitos bajos, nos está orientando a anemia plástica. Entonces la exploración que no es útil en el diagnóstico de anemia plástica es el test de Coombs directo, de los que están aquí. Muy bien. Las infecciones virales relacionadas con crisis aplásica en pacientes que tienen algún grado de hemólisis se relaciona generalmente con ¿qué tipo de virus? Dijimos hace un rato. El parvovirus, ¿no? Esa es una pregunta que frecuentemente la hacen. Parvovirus. Sin embargo, el VIH puede ser una causa aislada, ¿no?, de anemia plástica, no tanto de crisis, sino de anemia plástica. Y el virus de Epstein-Barr también, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el tratamiento de la anemia plástica? Cuando el paciente es joven, o sea, menor a 40 años, como dice ahí, el tratamiento de elección es el trasplante de médula ósea, ¿no?, cuando es joven. Y si es que las citopenias son leves, ¿no?, una anemia leve, trombocitopenia leve, leucopenia leve, se debe seguir sin
un manejo expectante. Dice, hay que estar expectando, sacarle hemogramas frecuentes al paciente y ver cómo va el cuadro, ¿no? Porque muchas veces se debe a causas virales o a causas de fármacos en las cuales retirando el fármaco o simplemente alejándose la enfermedad viral, las citopenias pueden regresar a su estado normal. Por eso que cuando son leves el manejo es expectante. Las transfusiones hay que hacerlas cuando es estrictamente necesario. O sea, no hay que transfundir por transfundir nada más, sino cuando la hemoglobina es muy baja, cuando el paciente está con trombocitopenia y tiene riesgo de sangrado o está sangrando activamente. ¿Y por qué nos dice que tiene que ser solamente cuando se necesita de verdad las transfusiones? Porque como dice en este otro párrafo, las transfusiones pueden sensibilizar al paciente contra antígenos HLA. Los antígenos HLA son antígenos, ¿no? HLA es las siglas en inglés de antígenos leucocitarios humanos, ¿no? Antígeno leucocitario humano. Entonces, recibir sangre de otras personas nos puede sensibilizar contra los antígenos leucocitarios de esa otra persona y dificulta el hallazgo de donantes de médula ósea. Los pacientes con anemia plástica que han sido muy transfundidos, politransfundidos, para ellos es mucho más difícil encontrar un donante de médula ósea, porque ya se han sensibilizado a este tipo de moléculas, ¿no? De HLA, antígenos HLA. Y en adultos mayores a 40, si es que ya venían con tratamiento de anemia plástica previamente o tienen recurrencia, se puede intentar el trasplante, pero por lo general la indicación en pacientes mayores a esta edad es inmunoglobulina antitimocítica, que también ha demostrado mejorar el pronóstico, ¿no? Inmunoglobulina contra las células del timo. Recordemos que el timo, como dijimos en las clases de fisiología hematológica, es el lugar donde se capacitan las células T, los linfocitos T, para no reaccionar contra nuestros propios tejidos, ¿no? Sino para saber reconocer nuestros propios tejidos y no atacarlos. Muy bien, y aquí están los tipos de trasplante. Esos tipos de trasplante también pueden preguntar, ¿no? ¿Qué es un autólogo? ¿Qué es halogénico? ¿Qué es ingénico? ¿Qué es emparentado? Etcétera. Los tipos de trasplante son estos, ¿no? El autólogo es cuando las propias células madre del paciente se obtienen y purifican para luego ser trasplantadas al mismo paciente. ¿Y cómo se hace esto? Las células madre del paciente se pueden recolectar por aspirado de médula ósea o si no, con grandes dosis de factor estimulante de colonias que hace que las células madres salgan a la circulación y luego por citometría de flujo se va seleccionando cuáles son las células madres, ¿no? Las que tienen el CD34, que es el marcador de las células madres, CD34. Entonces las CD34 positivas se van seleccionando, ¿no? Luego se le hace otro tipo de tratamiento para eliminar a la célula madre que estén causando, por ejemplo, si es que se tratara de una leucemia y este va a ser el trasplante en una leucemia, se trata de eliminar a estas células madre que están produciendo la leucemia, ¿no? Y se purifica y se vuelve a trasplantar al mismo paciente. Pero antes de trasplantarlo hay que asegurarnos que el paciente no tenga ya restos de células madres, en el caso de leucemia, ¿no? En el caso de anemia plástica no hay necesidad, ¿no? Se le irradia, se le da quimioterapia al paciente y luego se le trasplanta a sus propias células madre. ¿Qué es un trasplante halogénico? Es cuando se recurre a las células madre de otra persona. Y esta persona debe ser lo más compatible posible con el receptor en el sistema HLA, en el sistema de antígenos leucocitarios humanos, ¿no? Por eso que se debe evitar la politransfusión en los que son candidatos a trasplante. Y el halogénico puede ser de esos tres tipos. Si es un familiar, se llama emparentado. Los familiares suelen tener el 50% de coincidencia del antígeno leucocitario humano. Cuando es un familiar se llama emparentado. Entonces, si el donante no es un familiar, se llama no emparentado. Y si es un gemelo univitelino, si tienen la suerte de haber tenido un gemelo idéntico, entonces este tipo de trasplante halogénico se llama singénico, ¿no?
Entre esos tres, del halogénico, entre los tres se preferiría el singénico, ¿no? Ya que el gemelo univitelino tiene casi todo el HLA muy similar. Entonces, ese es el que se preferiría. Ahora, si no es un familiar, como en el caso del no emparentado, se recurre, pues, en nuestro país no tenemos muy a disposición esto, pero se debería recurrir a registros de donantes, ¿no? Registros grandes de donantes para tratar de buscar el más coincidente posible en este sistema HLA. Esos son los tipos de trasplante. Pregunta 5. A ver, el tratamiento de elección de una aplasia medular grave en un sujeto de 25 años no politransfundido, ¿cuál es? Trasplante de médula ósea, ¿no? ¿Pero de qué tipo? Autólogo, halogénico, singénico, globulina antitimocítica, corticoides a dosis elevada. Autólogo debería ser, ¿no? Hay un problema con el autólogo porque es aplasia medular grave. Aquí el problema va a ser recolectar las células madre, ¿no? Muy difícil. Entonces, el más indicado aquí es el singénico, ¿no? Si es que tuviera un gemelo, debería ser el singénico. Pero el autólogo también estaría bien. 6. El tratamiento de elección en un paciente de 55 años, miren la edad, con anemia aplásica severa, ¿cuál es? Aquí nos olvidamos un poco el trasplante, ¿no? Es la globulina o inmunoglobulina antitimocítica, globulina contra el timo. Bueno, y esto es más o menos un flujograma de lo que se debería hacer. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene pancitopenia, las 3 líneas celulares disminuidas, lo primero que tenemos que hacer es no pensar de frente en aplasia medular, sino buscar otro tipo de explicaciones, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí, examinar el extendido del laminar de la sangre, una frotis de sangre periférica, buscar signos de deficiencia de B12, de ácido fólico, dosar también estos dos, ácido B12 sobre todo, porque cuando hablamos de B12 dijimos que la deficiencia de B12 puede dar pancitopenia también, ¿no? Muy bien. Luego, si no hay otras causas, hacer una buena historia clínica, buscar también en esta etapa exposición a quimioterápicos, a bencenos, a radiación, etcétera. Hay que hacer una biopsia de médula ósea o un aspirado, ¿no? Biopsia o aspirado de médula ósea para ver la morfología. Si la biopsia es hipocelular, sí, entonces estamos diagnosticando aplasia medular o anemia plástica. Y si no es hipocelular, o sea, si están las células ahí, se descarta aplasia medular. Y en anemia plástica, ¿qué tenemos que hacer una vez diagnosticados? Hay que discontinuar los medicamentos sospechosos, ¿no? Si está tomando cloranfenicol, si está tomando, por ejemplo, metimazol, a veces puede producir esto. Metimazol es un medicamento para el hipertiroidismo. Tratar infecciones activas, si es que las tiene. Descartar hemoglobinuria paroxística nocturna mediante citometría de flujo, la cual puede encontrar estas células, ¿no? Descartar la hepatitis, embarazo, descartar síndromes de falla de médula ósea inherentes, ¿no? Por ejemplo, anemia Fanconi, o sea, enfermedades que ya vienen con el paciente de nacimiento, como la anemia de Fanconi, disqueratosis o anemia de Diamond-Blackfan. O sea, son tipos de aplasia medular de nacimiento, ¿no? Si es severa, hay que tomar el tipo sanguíneo, el tipo de HLA, buscar ¿no? familiares, hermanos, parientes. Si no hay nada, no se encuentra nada, hay que buscar por un donante no emparentado en bancos de donantes. 7. En las aplasias medulares, el resultado que se obtiene tras el trasplante de médula ósea viene condicionado ¿por qué? ¿Qué cosa condiciona el resultado? La edad del paciente es importante, ¿no? Mientras más mayor es el paciente, va a responder menos, por eso es que trata de hacer en pacientes más jóvenes el trasplante de médula ósea. Las transfusiones previas también, ¿no? Va a ser un poco más complicado
trasplantar a un paciente con transfusiones, y si se hace el trasplante vamos a necesitar deprimir más al sistema inmunológico, ¿no? Para evitar las reacciones propias del trasplante, como puede ser el injerto contra huésped, por ejemplo. Y la intensidad de la aplasia también, ¿no? Paciente con aplasia más intensa después del trasplante tiene un pronóstico, un resultado no muy favorable. Entonces la respuesta viene condicionado por las tres primeras, ¿no? A, B y C. Bueno, vamos a ver algunos trastornos de la coagulación, recordando esta lámina que la vimos también, que tenemos dos vías de la coagulación, ¿no? La vía intrínseca y la vía extrínseca. Dijimos que la vía intrínseca empezaba con la activación del factor 12 y la extrínseca con el factor 7. El factor 7, en el caso de la vía extrínseca, se expone a un factor tisular que son por lo general fosfolípidos y proteínas de los vasos sanguíneos, ¿no? Y las dos vías convergen en la activación del factor 10. Y el factor 10 va a ocasionar que la protrombina se escinda en trombina, la trombina hace que el fibrinógeno se escinda en fibrina, ¿no? Y la fibrina, mediante la ayuda del 13 activado, va a formar el coágulo. Muy bien, en el caso de la vía intrínseca, vean que participan el 12, el 11, el 9, ¿no? 12, 11, 9. El 10 también, pero el 10 es común a los dos, ¿no? Y aquí en medio, donde ya se activa el factor 10, está el factor 5. El factor 5 activado trabaja con el factor 10 para proseguir la coagulación. Y la evaluación de estas dos vías, tanto la intrínseca como la extrínseca, se hace con estas dos pruebas. En el caso de la vía intrínseca se hace con el TTP, ¿no? Y en el caso de la vía extrínseca con el TP, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. Tiempo de tromboplastina y tiempo de protrombina. Esto para acordarnos un poco. ¿Pueden haber deficiencias de factores de coagulación? Sí, pueden haber deficiencias. Por ejemplo, los pacientes con hemofilia tienen deficiencia del factor 8. ¿No? Factor 8, hemofilia A, y factor 9, hemofilia B. Entonces tanto los pacientes con hemofilia A y B tienen la vía intrínseca un poco alterada, ¿no? Y ya vamos a ver posteriormente cuál es la clínica de estos pacientes. Muy bien. Estas son las causas de la prolongación del TP o del TTP, o sea, del tiempo parcial de tromboplastina y del tiempo de protrombina. Por ejemplo, causas inherentes, ¿no? Causas no adquiridas, causas con las que uno nace. Deficiencias, por ejemplo, del factor 7 es una causa prolongada del tiempo de protrombina. Recuerdan que el factor 7 es el que inicia la vía, aquí está, la vía extrínseca, ¿no? Y se mide por el TP. Entonces se prolonga el TP cuando hay deficiencia del factor 7. Y el factor 7 es un factor cuya producción depende de la deficiencia de vitamina o de la presencia de la vitamina K. Entonces, causas adquiridas, por ejemplo, la deficiencia de la vitamina K te lleva a una prolongación del TP por deficiencia del factor 7 y todos los demás factores relacionados a la vitamina K. La enfermedad hepática también, ¿no? Ya que en la cirrosis, por ejemplo, no hay un buen metabolismo y almacenamiento de la vitamina K y disminuyen todos los factores dependientes de la misma. El uso de warfarina. Recordamos que la warfarina es un fármaco, por así decirlo, muy similar a la vitamina K o antivitamina K. Prolonga el TP. Y la inhibición del factor 7 también, ¿no? Por algunas causas autoinmunes puede llevar a una prolongación del TP. ¿Y cuándo se prolonga el TTP? El tiempo parcial de tromboplastina. Por ejemplo, cuando hay deficiencia del factor de von Willebrand, el von Willebrand te lleva a la enfermedad que se llama la enfermedad de von Willebrand. Cuando hay deficiencia de factor 8 y 9, esto se denomina hemofilia, ¿no? Y también puede haber deficiencias del 11 o del 12. Por el uso de la heparina. Cuando nosotros damos al paciente heparina en infusión, tenemos que medir el TTP cada hora, si se puede, ¿no? Cada 2 horas.
Entonces la heparina sódica o la heparina no fraccionada es la que te produce prolongación del tiempo parcial de tromboplastina. Pero también hay otra enfermedad que prolonga el TTP, es el síndrome antifosfolipídico. O sea, cuando hay presencia de anticuerpos antifosfolípidos, como dice aquí, se prolonga el tiempo parcial de tromboplastina. Sin embargo, esta prolongación del tiempo parcial de tromboplastina debida al síndrome antifosfolipídico no causa hemorragias como cabría esperarse, ¿no? Sino al contrario, causa un estado de hipercoagulabilidad y trombosis a repetición. ¿Y bajo qué causas se prolongan ambos, tanto el TP y el TTP, como dice aquí, cuando hay déficit de protrombina, de fibrinógeno, del factor 5? Vimos que el factor 5 está trabajando en la vía común, ¿no? Si vemos la lámina anterior, el factor 5 está acá, en la vía común ya. Entonces, deficiencia del factor 5, de protrombina y fibrinógeno, que también son partes de la vía común, fibrinógeno, protrombina. Entonces, todo lo que se afecte aquí abajo va a causar la prolongación de ambos tiempos.